Bueno, yo estudié en la escuela Fernando Centeno Huel, en Guadalupe. Fue un tiempo muy bonito, con compañeros sordos, donde todos nos sentíamos como iguales, donde podíamos compartir como iguales, lo cual resultaba muy interesante. Podíamos hablar. Ahí las personas sordas, la verdad, pues tienen diferencias. Por ejemplo, tienen las diferentes clases, tienen clases de estudios sociales, o diferentes clases sociales, diferentes creencias, pero todos somos personas sordas. Somos personas que vamos creciendo de manera paulatina, desde preescolar, la verdad, hasta tercer grado. Yo estuve en la Fernando Centeno Huel. Bien, yo tuve experiencias, por ejemplo, de trasladarme a un espacio que era de sordos a un espacio en donde los que estaban eran oyentes. Y la verdad es que ambas situaciones eran muy diferentes. Le explico. En el espacio de la escuela Fernando Centeno Huel, yo me sentía muy bien, porque al inicio yo pude ir expresando mi proceso de identidad como persona y desarrollarlo con compañeros sordos. Yo observaba a estos como iguales. O sea, me aceptaba a mí mismo como una persona sorda. Y ese tiempo, que fue bastante tiempo atrás, tal vez no había el uso de la lengua de señas costarricense lesco, sino que tal vez era más por la vía de articulación. Pero ahora se da más oportunidad y se estimula a los niños sordos a utilizar lesco. Anteriormente, yo me pude ir encontrando a compañeros que se sentían igual, con los que se podía compartir. Por ejemplo, contábamos o nos comunicábamos más a través de esta forma de comunicación. Pero en el espacio de oyentes fue muy difícil. No significa que no se pudiera, se podía compartir. Pero yo me daba cuenta de la actitud de las personas. Ellos, como personas oyentes, no tenían tal vez mucha apertura de mente, no comprendían y no se daban cuenta de las necesidades de la persona sorda. Eran pocos realmente los que se daban cuenta y sabían que yo era una persona sorda. Recuerdo que con mis compañeros oyentes, por ejemplo, ellos hablaban, yo llegaba y les decía que yo era sordo, que yo podía leer labios, que si me hablaban despacio podía entender. Y yo les decía, por favor, invítenme a participar para poder darme cuenta. Y ellos me decían, sí, sí, claro, sí, sí. Pero sigan hablando entre ellos, o sea, se les olvidaba. Y ellos se reían de lo que hablaban, de lo que comentaban, y yo me quedaba al margen. Yo quería disfrutar participando con ellos. Nuevamente les decía a mis compañeros, por favor, ¿qué están diciendo? Y ellos, un momento. Al final, ellos me decían de una forma muy corta lo que habían hablado casi por 1 o 2 horas de tiempo. Bueno, todo eso, gracias al apoyo y al acceso a la comunicación, tal vez podríamos decir que fue la clave. En la escuela, yo pude estudiar y terminar y trasladarme, por ejemplo. En mi casa, mi mamá, mi familia me brindaban el apoyo, me hacían énfasis a que leyera. Ellos me apoyaban y me enfatizaban hacia esta parte de la comunicación. Yo no les entendía, yo les comentaba, les explicaba, y entonces poco a poco fui comprendiendo mejor, adquiriendo conocimiento. Si la familia no me hubiera apoyado, por ejemplo, en la situación con personas sordas, quizás no hubiese tenido la oportunidad de aprender a comunicarme más. Yo pienso que la clave está en el acceso a la comunicación. Por ejemplo, con lesco hay que tener en cuenta que es una lengua muy importante. Es la primera lengua, es la lengua natural de las personas sordas. Pero no significa
que el ESCO es el único idioma y nada más. También hay que aprender el español y es muy importante, puesto que es la segunda lengua nuestra. Aprender, hay que tratar de manejar bien lectoescritura. Hay que comprender que todas las personas sordas tenemos diferentes habilidades, no tenemos las mismas. Somos personas diversas y por esto es muy importante dar los apoyos y el acceso a la comunicación. El español y el ESCO en ambas vías. Cuando yo terminé el colegio, yo me gradué en el 96. Yo estaba un poco preocupado sobre qué hacer, o sea, como universitario, a una universidad, cómo voy a tener acceso a la comunicación, tendré barreras, porque para ese momento apenas surgía la ley 7600. En las universidades públicas como la UNED, la Universidad de Costa Rica, el acceso es muy bueno y yo no me he sentido disminuido, me he sentido igual que los demás, porque tengo un intérprete. Sí, al profesor hay que explicarle que esa persona que está allí es un intérprete, que es un puente de comunicación, que él no es como, que él, por ejemplo, no está ahí presente, o sea, no debe contabilizársele como a un ser humano en ese momento. O sea, simplemente es un puente de comunicación, pero intérprete. Por ejemplo, el intérprete se comunica por lengua de señas. Y lo que pasa es que muchas veces los estudiantes se quedan viéndole. Hay profesores que lo aceptan y no tienen problemas, pero a otros no les gusta. Porque quieren la atención para ellos y sienten que el intérprete interfiere en esa atención. Con la persona no vidente, por ejemplo, esta utiliza un bastón, ¿verdad? La persona que tiene discapacidad física puede que utilice una silla de ruedas. ¿Yo qué utilizo? Un intérprete. El intérprete es tan solo un recurso humano que me permite acceder a la comunicación. Si usted sabe el ESCO, no requeriríamos el intérprete, ¿verdad? Ojalá fuera así, porque nos podemos comunicar en el ESCO perfectamente como iguales. Pero si usted no sabe el ESCO, entonces sí, yo prefiero utilizar a un intérprete. Cuando tengo que exponer, yo me siento muchísimo más en confianza y es mucho más rico poder expresarme en lengua de señas y que allí esté el intérprete. Es diferente si yo tuviera que tratar de hablar con mi voz. La seguridad es distinta. Yo puedo hacerlo, pero no tendría ese nivel de seguridad. No estoy seguro de que el mensaje llegaría claro. En cambio, cuando yo me comunico mediante el ESCO, mediante comunicación visual gestual, puedo brindar la idea directamente. Y eso es muy importante porque yo voy chequeando al intérprete, a la comprensión de las personas y me voy dando cuenta si el acceso a la comunicación se dio.